Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy sabéis que yo vengo, mi formación es de escultora y me fascinan las esculturas antiguas y más las de bronce, que la mayoría han desaparecido porque cuando un lugar era sitiado se utilizaba para hacer munición, se fundían, yo qué sé, los mercurios, etc. Y bueno, entonces esta semana ha habido un hallazgo excepcional de 24 esculturas y 5.000 monedas de plata, oro y bronce en San Casciano de Ibáñez, que está a la altura está como a 150 kilómetros de Roma, está céntrica totalmente la Toscana. Realmente os voy a hablar, esta escultura, eso que oís son mis gatos, que quieren irse a la disco y no los dejo. Bueno, os voy a hablar un poquito de los etruscos, porque estas esculturas que realmente es un lugar de baños que llevaban siendo investigados desde 2019 y ahora en 2022 con 60 especialistas de todo el mundo, entre los cuales hay geólogos, etcétera. Estos baños de San Casciano son unos baños muy antiguos que son de lodo y tienen unos poderes. Ya sabéis que los baños normalmente son buenos para la gente, malos no son buenos hasta, aunque no tengan nada, pero por ejemplo la gente que tiene dolores, que tiene reuma, etcétera, los baños, los mismos árabes tenían al hammam. En España tenemos muchos pueblos que son alama de Almería, alama de Murcia, son al hammam, son lugares de antiguos baños termales que eran, yo qué sé, pues sulfurosos, ferrosos, vete a saber, y que todos son maravillosos. Incluso hoy día las personas siguen yendo a veranear a lugares de baño, no sé, en Aragón y en tantísimos otros sitios, porque son lugares muy saludables por los vapores que respiras, por el barro que te echas, en fin. Entonces, bueno, pues esto es de la época. Estos baños proceden entre el siglo quinto a tercero antes de Cristo y fueron clausurados por los cristianos, que no destruidos en el siglo. Estos baños llegan aproximadamente a ser usados hasta el siglo II, III después de Cristo, pero los cristianos un poco ideológicamente, al ser dogmáticos, como pasa en, yo que sé, la semita, pues no hay juego para nadie más, se cargaron un poco las tradiciones romanas. Entonces, todas estas esculturas que eran de una zona elitista, fueron arrojadas al barro y tapadas, pero no destruidas, fueron arrojadas y tapadas. Entonces resulta que en estos barros ha hecho que se mantenga estas piezas de barro de maravilla, estas piezas que no de terracota, porque muchas de ellas son etruscas, están como en un periodo de transición entre lo etrusco y los romanos. Entonces hay piezas que están escritas con palabras en etrusco, otra que parece, llama mucho la atención porque los etruscos eran más de trabajar con terracota. Ellos creían en un mundo de ultratumba. Yo he estado viendo, por favor, tumbas suyas en Estambul, que bueno, Estambul fue una metrópoli y tiene un arqueológico simplemente excepcional, y siempre que, ya he dicho que me fascinan muchísimo los arqueológicos porque no están tan mediatizados como los museos de arte moderno, etcétera, y entonces accede a una escultura y unas representaciones sin filtro maravillosas y a unas tablillas. Bueno, y Estambul, o sea, el de Estambul arqueológico necesita días para acabar de verlo, porque como fueron metrópoli, pues se llevaron cosas de todos sitios, de Palestina, bueno. Entonces, se conoce más de lo que la gente cree el tema de los etruscos. Ha sido muy estudiado, incluso genéticamente, porque estos son autóctonos. Lo que pasa es que lo que hay duda es lo siguiente. En sus representaciones artísticas tiene muchísima influencia de la Anatolia. Entonces sí que se han hecho análisis genéticos hasta de hace 5.000 años. Los etruscos son, como si dijéramos, italianos, entre comillas. Fue un imperio naval, fue una potencia naval y fue, digamos, como una génesis de imperio antes de lo que fuera Roma. Lo que pasa es que los etruscos, que vienen desde la edad de hierro aproximadamente, son una síntesis de poblaciones quizá
una koiné del Mediterráneo, porque tienen influencia, sus dioses se equiparan a los dioses griegos, tienen muchísima influencia del griego, pero también tienen muchísima influencia de la cultura cretense minoica y también tienen muchísima influencia de la Anatolia, pero se ha visto por los análisis genéticos mitocondriales de restos humanos que realmente son autóctonos de allí. Lo que pasa es que posiblemente había como una especie de koiné, que he dicho, koiné significa en griego lo común, ¿no? Una especie de pidgin, porque su lenguaje también tiene muchísimos vínculos. Su lengua no es indoeuropea, ellos son anteriores a los indoeuropeos, a las invasiones indoeuropeas que hubo en Europa, que venían de Oriente, del Indo, que nadie sabe a qué se debieron, pero el hecho real es que vinieron y nos influenciaron en la lengua muchísimo. Bueno, pues ellos son anteriores a todo esto. ¿Y qué puedo contaros más? Pues que efectivamente se ha visto que había muchísima concomitancia con emigraciones con la Anatolia, porque el tipo de arte que tiene mucha influencia oriental y mucha influencia cretense minoica, es muy refinado, no sé, es muy original. Lo que pasa que aunque esta cultura de los tirrenos, ellos se llaman Rasna, viene desde el siglo IX y va a haber un sincretismo con los romanos. Realmente ellos no estaban cohesionados, sino que era una especie de federación de ciudades y que comercializaban mucho en el Mediterráneo. Pero por un lado tuvieron la invasión de los celtas y por otro lado tuvieron los cartagineses, que era una potencia en expansión, y después por otro lado tenían los romanos. Conclusión, acabaron siendo romanos todos, pero indudablemente, aunque habían guerreado los romanos con los tirrenos, que es como se les llamaban a los etruscos, pues los dejaban vivir, o sea, los dejaban mantener sus lenguas, etcétera, etcétera, y poco a poco fueron siendo absorbidos por la cultura romana, que es mucho más, es una lengua como de un ejército más militar. Los romanos eran valiosos, pero eran menos refinados que los griegos y menos refinados que los etruscos. Pero al final, bueno, fueron muy modernos en cuanto que establecieron un imperio. Ya sabéis que pasaron por diferentes etapas, como monarquía, república, imperio. Fueron muy, muy modernos en su organización, etcétera. Y bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento el hallazgo de lo que ha sido. Mirad, me ha sorprendido muchísimo porque se han encontrado, o sea, allí se ha estudiado perfectamente cuál era la división estamental dentro de los etruscos, ¿no? Había una especie de élite, en fin. Y entonces se han encontrado familias, en estos baños se han encontrado, digamos, restos de familias, o sea, lo que eran esculturas, etcétera, de familias de élite romana y de élite etrusca. Está escrito en su alfabeto etrusco, y como por ejemplo los Marconi, etcétera. Lo que se ha visto es que ellos tenían un concepto de la religión. Ellos hacían adivinanza, interpretaban los rayos, y tenían también una copa algo parecido al libro de los muertos. El sacerdote, el chamán, tenía una importancia social muy grande, y entonces ellos lo que pensaban, estaba lleno de votos que estaban hechos de bronce. Debía de haber buenos escultores. Ellos son buenos bruñidores, son muy buenos escultores. Los Rashna, los etruscos, y bueno, lo que se han encontrado son esbotos de pies, de manos, como si fuera una radiografía de los pulmones, ¿no? Porque pensaban que si arrojaban a esta agua, a estos lodos de estas aguas medicinales, si arrojaban como los esbotos de la iglesia, el pie, la mano, lo que tenían mal, las aguas te devolvían esa curación. Entonces yo estoy convencida que también hay un efecto placebo en las cosas que hacemos. Si estamos muy convencidas de que algo va a ser de esa manera, acaba siendo de esa manera, si no totalmente, por lo menos algo, porque te han hablado, te han dicho, etcétera. Y también arrojaban monedas de oro y tal para la curación. Entonces, claro, el lodo está llenito hasta arriba y las aguas han mantenido estupendamente esas monedas y esa escultura. Y después los cristianos lo que hicieron fue sellar estos baños. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo sellar estos baños con unas columnas.
y entonces no destruyeron nada, o sea, las piezas las tiraron dentro, era un lugar de baño, un lugar de recreo. He de deciros una cosa, tanto los griegos como los romanos veían a las mujeres etruscas como libertinas, porque la mujer etrusca gozaba de muchísima presencia social a todos niveles dentro de lo que era esta sociedad. Eran menos machistas que los romanos y los griegos, y entonces estaba preparada desde la infancia, porque claro, los hombres podían morir en la batalla. Es muy razonable como las educaban, y entonces las educaban a las niñas para que si se quedaban solas sacando adelante a la prole, a los niños y tal, o una casa o un campo y tal, pudieran ser competitivas, pudieran ser ellas las que gestionaban y hacerlo bien. Y entonces no solamente educaban a los hombres, sino educaban a las mujeres también para que entonces las mujeres gozaban de cierta libertad a todos niveles. No quiero decir la palabra que después me censura aquí en el vídeo. Bueno, voy a ver si os cuento este hallazgo, porque este hallazgo, voy a decir una cosa, están en tan buenas condiciones las piezas que se han encontrado, y afortunadamente no se la han encontrado gente que luego la venden a los museos de manera raruna, que nos va a hablar también de cómo es esa época, porque calculan que estos baños estuvieron entre el 3 a.C. y el 2 después de Cristo, aunque se dilatara hasta el 5 después de Cristo, y realmente aunque estuvieran funcionando desde el 5 a.C. Estoy hablando de siglos. Y entonces es una época de sincretismo, una época de fusión entre dos culturas. Y entonces hay piezas que están escritas en latín, piezas que están escritas en latín, en etrusco, y además de eso también en el proceso de cómo se han hecho las piezas de bronce hay también toda una sofisticación que son diferentes al gran hallazgo que hubo en 1972 de unas piezas que no me acuerdo cómo se llama, de Rich o algo así, que se encontraron también, unos pescadores se lo encontraron en unas condiciones maravillosamente conservadas, y fue increíble, porque también eso estuvieron haciendo investigaciones de cómo hicieron la fundición, cómo hicieron las piezas, cómo hicieron los moldes, etcétera, etcétera, porque aunque os penséis lo contrario, para hacer un bronce hay mil formas no, pero esto es mi bebé, que por las noches es un poco llorona. Bueno, se han encontrado 5 piezas de más de 1 metro, para que imaginéis. Eso ha sido una casualidad, porque esta agua, con esos vapores y esa temperatura, ha hecho que el bronce se conserve de maravilla más de 2000 años, 2500 años. Bueno, se han identificado efigies de Apolo e Higia, la diosa de la curación y la sanidad, o de su padre Asclepio, estoy hablando de etruscos, y también se llega a la conclusión que los romanos dejaron vivir a los etruscos. Después de vencerlos, no le hicieron la vida imposible, ni los, ¿cómo diría yo? Los dejaron, en fin, disfrutar de la vida, siendo ellos los que dominaban por su parte. De Asclepio, que tiene una serpiente que va enrollada. En las culturas antiguas, si os fijáis, los símbolos de la medicina, los símbolos de la farmacia, la serpiente o la cultura cretense minoica llevan las serpientes así, porque la serpiente es lo desconocido, pero también es el conocimiento. El conocimiento, ya sabéis que por ejemplo en la medicina es medicina si tomas poca cantidad, y si tomas mucha puede llegar a ser veneno. Eso lo decía, no me acuerdo quién se llama, bueno, un médico de la antigüedad griego. Y entonces el conocimiento es peligroso, pero también te conduce a lugares, digamos, de curación. Por eso las serpientes se enrollan en la copa, en la medicina, en la farmacia, es símbolo. Y por eso también, como os he contado montones de veces, en las casas yemeníes, que estuve en Yemen casi un mes, había 2 serpientes, porque era como para asustar el peligro, pararlo. Bueno, una especie de conjura ante los peligros. Bueno, estas piezas, estas 25 piezas que se han encontrado, y estas monedas aportan muchísima información sobre la transición entre etruscos, entre la Etruria y la Roma. Ya sabéis que los etruscos, si no lo sabéis, lo digo yo, los tirrenos también les llamaban, se asientan sobre la zona de Tuscany y llegan realmente hasta el Véneto, o sea, están como si dijéramos en el centro norte. Y entonces estos baños y todo lo que han encontrado, entonces están hablando de cómo fue esa época de transición. Estas piezas llevan cerca de 2000 años sumergidas en el fango, un fango
digamos, templado. Y esto le ha permitido, porque el fango es arcilla, ha permitido, la arcilla oxigena, hasta que un equipo internacional de arqueólogos ha dado con ella. 60 personas, 60 especialistas han estado trabajando allí. Eso es porque han encontrado cosas y pensaban que iban a encontrar más, y así ha sido. Bueno, 25 esculturas de bronce en un excepcional estado de conservación, muchas de ellas grandes, procedentes de un lapso de tiempo que unos dicen una cosa y otros otra, pero las que han encontrado suponen que son entre el siglo II antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, el siglo I, perdón, después de Cristo, como 300 años. Pero realmente estos baños fueron clausurados en el siglo V después de Cristo. Son periodos históricos de grandes transformaciones, porque en esta época ya Roma era muy poderosa. Realmente Roma llega prácticamente hasta el siglo V después de Cristo. Sí, creo que sí. Esto es lo que nos muestra la transición entre los etruscos y los romanos, y que han emergido en un santuario etrusco-romano situado en las antiguas termas de la ciudad de San Casciano de Ibáñez, en la provincia de Siena. ¿Quién no conoce Siena? Bueno, en la arqueología, si no lo conocéis, por favor, ir, ni siquiera es caro. La arqueología, yo lo conozco aparte de todo por el color. Tierra siena tostada. En la arqueología encontrar estatuas de bronce, sobre todo en buen estado, es casi un milagro. Pero aquí tenemos el falsificador español que la hace perfecta. Es un fenómeno bastante raro porque, como os he dicho, se ha utilizado de munición. Y bueno, ¿qué ciudad no ha estado sitiada por vete a saber quién? Con los franceses, por los, yo qué sé, en toda. Yo creo que cada centuria ha tenido diferentes invasiones. Entonces, claro, había numerosas esculturas y han sido fundidas para hacer balas y para salvar la vida, que era antes que cualquier otra cosa. Bueno, la comunidad científica ha celebrado muchísimo y está con muchísima expectación para saber qué conclusiones se sacan de todo este hallazgo excepcional de piezas también conservadas. Se trata de un descubrimiento de muchísimo valor. Es un hallazgo del siglo para Italia y uno de los más reveladores de la historia antigua, hasta el punto de que los expertos, como el director general del Museo de Italia, que se llama Osana, me suena que hebreo, Osana. Massimo Osana lo ha calificado como el más importante después de uno que se hizo en el mar, como os he contado, que era del año 72, que son los bronces de Riace, que son espectaculares. Yo los conozco, lo más significativo encontrado en el Mediterráneo, me parece, no sé, en el sur de Italia lo hicieron. En referencia a estas dos estatuas, fueron encontradas el 16 de agosto de 1972 por unos pescadores, que os he dicho antes, en el Jónico, frente a las costas de Riace, en la provincia de Reggio Calabria, y considerada de manera unánime la mejor conservada, y obras de arte de un increíble valor artístico. Son preciosas, de verdad. No he hecho el blog, sí, creo que sí lo he hecho, sí, pero no he puesto los bronces de Riace. Los voy a poner porque es precioso, con un pelo rizado. Bueno, son espectaculares y sobre todo muy bien conservadas. Las piezas de San Casciano de Ibáñez, estas que estoy contando, con las 5.000 monedas y 24 esculturas, servirán para comprender la etapa de la antigüedad y la vetusta y misteriosa cultura de los etruscos, la cual ha sido muy estudiada, pero hay algunas cosas que se desconocen. Ya he dicho que tienen muchísima influencia griega en el lenguaje, las tradiciones locales, pero muchísima influencia también de la cultura cretense minoica y de la Anatolia. Entonces, la conclusión que se ha llegado es que todo el Mediterráneo debería ser una especie de coiné. Aunque son italianos los etruscos, sin embargo, son muy originales. El arte que tienen muy refinado. Es un pueblo que se extendió por la península itálica, desde la Toscana, y dio origen a una de las primeras civilizaciones. Bueno, son una potencia naval, hasta que, digamos, se los comieron, porque tenían como varios frentes, como he dicho, con los cartagineses, los celtas, etc. Y bueno, y Roma, ya que al final se quedó con las ciudades. Pero son realmente ciudades confederadas, no hay un poder único exclusivo. Y hay cosas de las cuales no se tiene certeza porque es una cultura muy antigua. La cultura y la lengua de los etruscos fueron asimiladas por el Imperio Romano y ellos no hacían distinción entre las sordas y las sonoras. Por ejemplo, nosotros tenemos petacas, que son
PTK, sorda, bodega, DG, que son sonoras. Cuando decimos TD, Madrid, como dicen los valencianos, o Madrid, que realmente es como se escribe, ¿no? Porque una sale el aire de los pulmones y otra no. Esa es la diferencia entre la sorda y la sonora. Ese sorda, ese sonora, en fin. Nosotros sí que hacemos esas matizaciones. Ellos tuvieron muchísima influencia, aquí palabras de filóloga, tuvieron muchísima influencia en las vocales, y después también en la oclusiva. En fin, no quiero aburriros con la fonética, pero ellos eran anteriores a las invasiones indoeuropeas, vuelvo a repetirles. Bueno, su paso por la historia, realmente el sur de Italia, el norte no, pero el sur de Italia tiene una especie de proto-albanés, o sea, todas están influenciadas de todo. Su paso por la historia ha dejado tumbas increíbles, cerámicas, estatuas, y hay pocos documentos escritos y testimonios de su vida diaria. Ellos creían mucho en la vida de ultratumba, y yo he estado viendo nichos como tumbas de ellos, y de verdad que no podéis imaginar qué bonitos son. El muerto está en un triclino, está charlando con su amigo, hay una luna, un cuarto creciente, el perro es un galguito, está en familia, están charlando en los triclinos, en fin. Yo quiero comprarme también una cheslón que se parece a los triclinos, pero no es fácil de encontrar. Bueno, las cosas que cuento. Las esculturas tan recién descubiertas también aportarán información muy valiosa sobre la interacción de la cultura romana y la etrusca, hasta ahora poco conocida realmente, porque realmente aquí se va a mostrar el periodo de transición entre una y otra, los escalones, y no está demasiado documentado. Y aquí es curioso porque hay, digamos, exvotos que están escritos en latín y exvotos que están escritos en etrusco, en rashna. Ellos son los predecesores de Roma y son herederos de la cultura helénica, son muy griegos, son muy orientales. Yo los veo también muy turcos, muy anatolios, bueno, Asia Menor. Los bronces son en su mayoría esculturas votivas que representan dioses, matronas, niños. Pues a quien tenía enfermo iba a darte los baños y de paso le hacía un ruego, que se le quitara la bronquitis al niño, que se pusiera bien tomar el marido, en fin. Según la gente que se dedica al estudio de los etruscos a cargo de la excavación, por ejemplo, que está Jacopo Taboli. Taboli son mesas, profesor de la universidad para extranjeros de Siena. El santuario pudo ser utilizado hasta el siglo V, que es lo que os he contado, cuando en la época cristiana se sellaron las cuencas, se sellaron con columnas muy pesadas, pero no se destruyeron. Se permitió que esas estatuas, digamos, estuvieran en el agua, etcétera. Y eso es muy importante porque así nos ha llegado en buenas condiciones a nuestra época. Bueno, es el mayor depósito de esculturas de la Italia antigua y en cualquier caso el único cuyo contexto tenemos la posibilidad de estudiar y reconstruir por completo. Hay también, he estado viendo vídeos que sí que he puesto en el blog, que están los arquitectos reconstruyendo, digamos, levantando planos de lo que era todos esos baños, porque claro, ya sabéis que cuando hay un hallazgo arqueológico, realmente se van con brochas, se va muy despacio para ver las diferentes etapas, y se necesita muchísima mano de obra, que casi siempre suelen ser jovencitos, etcétera, y bueno, van lentos, pero todo eso tiene una extensión muchísimo más grande. Este Taboli es el que lleva excavando el yacimiento desde 1959 junto a 60 expertos de todo el mundo que le han ayudado, arqueólogos, geólogos, bueno, gente de todo tipo. Él dice que va a ser un descubrimiento que va a escribir historia, va a escribir otra historia. Bueno, las esculturas han sido recuperadas del barrio de las antiguas termas junto con 5.000 monedas. 5.000 monedas, además conservadas estupendamente también. Votos y una inmensa cantidad de inscripciones en etrusco y en latín. Bueno, en ellas se puede leer los nombres de las poderosas familias, como he dicho antes, Marconi, etruscas del territorio de la Etruria interior, desde los Balima de Perugia hasta los Marconi, conocidos en las campañas de Siena, y los exponentes de la élite del mundo etrusco y posteriormente romano, porque eso sí, las familias poderosas fueron etruscas y luego fueron romanas.
como pasa en los partidos políticos en nuestro país, que mirara donde mirara los apellidos estaban en todos sitios, de tal forma que aunque cambiara el poder de manos, seguían estando en las mismas familias. Es tremendo. Bueno, ahí se pueden leer terratenientes, clase acomodada de romana y etrusca. ¿Quién va a tomar los baños? Pues gente poderosa. El siervo no puede dedicarse a perder el tiempo tomando los baños. Y entonces por eso hay frases en etrusco que son como conjuros, por decirlo de alguna forma, y también se han descubierto inscripciones, conjuros, entre comillas, que menciona en latín a las aguas de calidad, aquae calide, y las aguas termales de Baño Grande, donde se colocaron las esculturas, como explica en el diario La República el director científico de la Fundación Faino de Robieto y del Museo Etrusco Giuseppe María de la Fina. El uso de las dos lenguas en las inscripciones se debe... Parece que la estén matando y es que se aburre por la noche. Aunque los etruscos perdieron su independencia política en las primeras décadas del siglo III, los romanos los respetaron bastante. A manos de Roma siguieron conservando su independencia. Los romanos no estuvieron, ¿cómo diría yo?, fastidiándolo, les permitieron que siguiera. Las esculturas en gran parte simbolizan las divinidades veneradas por los romanos, el lugar sagrado, junto con las pequeñas obras que representan parte del cuerpo para las que se buscaba realmente curación, porque estaban convencidos, como he dicho, que lo que tú lanzabas el agua te lo devolvía en forma de curación. Pues yo también pienso que el agua del mar nos cura bastante, no es como los barros, pero te cura la mente y el cuerpo. Bueno, buscaban la intervención curativa de la divinidad a través de las aguas termales, se sigue haciendo hoy igual, y del barro han emergido efigies de Higia, Apolo, así como todos los dioses que tenían los etruscos tenían su correspondiente en un dios griego, y que recuerdan muchísimo a Aringatore, descubierto en Perugia, y representaba a la figura del orador Aulo Metelo, un senador etrusco durante la República Romana. Los arqueólogos que se han encontrado el tesoro casi intacto de que las estatuas fueron realizadas con toda probabilidad los artesanos locales entre el siglo II a.C. y el siglo I. Eso le hacen carbono 14, lo averiguan. El hallazgo los anima a pensar que la lengua de los etruscos parece haber sobrevivido más tiempo de lo que se creía en todo ese proceso. Los conocimientos etruscos de medicina eran muy buenos médicos, como todos los orientales. Realmente en la medicina fueron los musulmanes con los hakim los que realmente... Vosotros me diréis, bueno, sí, los griegos, pero es que los musulmanes realmente eran una síntesis entre el creciente fértil y Roma y Grecia. Ellos fueron el nexo de unión porque fueron los que mantuvieron y mejoraron las traducciones del mundo clásico. Que no lo sepa, porque no tiene más que mirar a Jardín de Alá, que algún día os hablaré de él, y la distribución espacial que hicieron, la colombocultura, etc. Y bueno, realmente los etruscos parecen haber sido aceptados en toda esta época. Dice Taboli, el arqueólogo, dice: el tiempo pasa, el lenguaje cambia, incluso los nombres de las deidades cambian, pero el tipo de culto y la intervención terapéutica sigue siendo las mismas. Bueno, y este santuario, o sea, este arqueólogo habla del santuario como un lugar, un remanso de paz. Dice: incluso en épocas históricas en las que los conflictos más terribles arreciaban en el exterior, dentro de estas termas y estos altares, los dos mundos, el etrusco y el latino, parecían convivir sin problemas. Bueno, entonces lo que él destaca es que este hallazgo les presenta una oportunidad de investigar la diversidad cultural de la antigüedad. Espero que os haya gustado. Mañana más. Hasta mañana.